haniu acá yapunaka utikaspati hanu warmina campej junto keñanukwaj. Es muy importante la mujer en la agricultura. Las políticas públicas son acciones que realiza el Estado, ¿no?, para cubrir determinadas necesidades de la población, ¿no? Entonces estas acciones pueden ser proyectos, pueden ser programas, pueden ser intervenciones puntuales, ¿no?, a través de proyectos focalizados. Para el Estado, desde hace mucho tiempo atrás, ha estado invisibilizada la mujer rural, ¿no? Es decir, que no se notaba su presencia, o no se notaba, sus necesidades no eran evidentes para el Estado. A partir ya del año 2012, después del censo agropecuario que ha realizado el INEI, un poquito como que se nota ya, se toma conciencia de que en la zona rural no solo están los varones o las unidades agropecuarias en general, sino que hay un actor fundamental y que mueve, es el corazón de esta agricultura, de esta, ¿no?, unidad productiva, y es la mujer. Ya en este año es que están habiendo cosas más concretas para las mujeres rurales, ¿no? A partir de eso ya implementan la Estrategia Nacional de Promoción de la Agricultura Familiar, y a partir de esto es que se toma conciencia también de esta agricultura familiar. Son las familias que trabajan, que producen papa, que producen quinoa, ¿no?, o que producen la leche, el queso, que ponen, ¿no?, estos productos a la mesa de todos los peruanos y peruanas. Entonces, casi el 80% de alimentos son estas familias las que ponen en la mesa. Todavía es muy poco lo que se va haciendo para realmente la pequeña agricultura, la que está en la sierra, ¿no?, la que produce pequeñas cantidades, ¿no?, es más para autoconsumo. Sin embargo, siempre hay un poco que se lleva a las localidades más cercanas, ¿no?, es decir, a la capital de provincia. Prácticamente comemos alimentos subvencionados por las zonas rurales, ¿no? Entonces, ese tema, por ejemplo, el Estado casi no lo ve. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego, ¿no?, del Miragri ahora, se ha estado implementando políticas, sí, pero más mirando con una mirada hacia el mercado, a nivel de cadenas productivas, siempre centrado en el mercado. Bueno, lo que nosotros las mujeres queremos es que exista pues el desarrollo de diferentes proyectos de desarrollo para nosotras, orientadas a la mujer. Las mujeres en mi organización hemos trabajado con lo que respecta a la crianza de animales moneros para poder mejorar la calidad de alimentación y también tener la seguridad y la soberanía económica, ¿no? Este año ha salido 2 normatividades interesantes para las mujeres rurales que se puede, yo creo, aprovechar un poco para visibilizar este aporte económico que hacen las mujeres al Estado, porque son parte, ¿no?, de la población económicamente activa. La ley 31.168 es muy importante porque potencia la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Entonces, se trata de que ellas también puedan recibir capacitaciones más técnicas, que tengan acceso a crédito, ¿no?, como mujeres. El Miragri ha sido reorganizado y se ha creado la Dirección de la Mujer Productora Agraria. Muy interesante que se pueda dar esta mirada para revalorar toda la labor que hace la mujer, porque finalmente quien está en el campo produciendo, quien está en el campo viendo los animales son las mujeres, debido a diferentes factores, ya que muchas veces no acceden a una educación de calidad, no acceden a una educación superior. Entonces en ese sentido muchas veces se quedan relegadas y queriendo o no queriendo tienen que quedarse en el campo. Sin embargo, las dificultades que ella enfrenta son grandes, ¿no? Muchas veces la tierra, por ejemplo, la seguridad jurídica de las tierras, muchas de ellas no están consideradas, no son propietarias, digamos,
En las comunidades campesinas todavía hay comunidades campesinas que no las consideran como comuneras calificadas, ¿no? Cuando no están casadas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí todavía hay falta mucho que luchar para que también dentro de las comunidades ellas puedan adquirir derechos, ¿no? Lo malo en el Perú es que tenemos muchas leyes, muy bonitas leyes, pero que no son factibles de ejecutarse, ¿no? Por el tema de presupuesto, por el tema de muchas otras razones. El Ministerio de Agricultura trabajaba mucho mejor el tema de la asistencia técnica, ¿no? Entonces la asistencia técnica realmente consistía en asistir técnicamente a las familias rurales. Los técnicos salían en sus motocicletas 5 o 4 de la mañana a asistir a las familias rurales ahí en el campo, ¿no? De un tiempo a esta parte ya no se ve estos procesos de asistencia técnica, ya la zona rural está totalmente abandonada. Es muy valioso que cada una de las hermanas de las zonas rurales pueda expresar su opinión, cómo deberían ser las políticas públicas, cómo debería de trabajarse en la zona, qué debería de priorizarse. Entonces es fundamental su intervención, su opinión, para que los estados, para que los gobiernos locales, regional, nacional, pueda considerarlo, pueda tomarlo en cuenta. Yo creo que podría tener mucho más resultado si se escucha la voz de las mujeres.